Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra Santa Misa. Este interrogatorio es consecuencia de la curación del paralítico. Parece contradictorio, pero así ocurre muchas veces. Los que hacen obras buenas a favor de la vida del pobre son cuestionados e incluso condenados. Así le ocurrió a Jesús, que pasó haciendo el bien, y así les ocurrió a los primeros cristianos. Sabemos que siempre habrá quienes se opongan a que un paralítico pueda salir de su postración. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu
la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos, cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. Porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades.
Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Jesús les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos leyendo hoy el Evangelio de San Juan, en este capítulo 21, al inicio. Este capítulo maravilloso es un agregado posterior, ciertamente, pero que nos hace entender que ahora somos nosotros, después de la resurrección, los Alter Christi, somos nosotros, es la comunidad cristiana, la resucitada. Somos nosotros quienes tenemos que lanzar las redes al mar, quienes tenemos que buscar, tenemos que pescar, tenemos que llenar estas redes. Comienza diciendo que Jesús se aparece de nuevo. Este es el título, digamos, de nuestra narración. Pero después dice: sucedió de esta manera. ¿Cómo sucedió? Que ellos vieron a Jesús que volvió a aparecer a orillas del lago de Genesaret. Antes que nada tenemos que ubicarnos que Jesús había comenzado su misión. ¿Dónde comenzó Jesús su misión? A orillas del lago de Genesaret. Y entonces, con esto nos está llamando y nos está diciendo: con la resurrección, para muchos fue un desánimo, es decir, y justamente aquí te va a contar, sucedió que ellos estaban juntos y comienza a poner los nombres, cada uno de ellos: Simón Pedro, que lo había traicionado al Señor; Tomás, que justamente no le reconoce, o mejor dicho, no es que no le reconoce, sino que no quiere creer absolutamente. La namoingueiro la seca, a la sepoa lleva. Un pedazo de agüero llamo ay, Natanael. Y de Nazaret puede salir algo ahí, Natanael. O sea, él también, ¿verdad?, cuestiona. Los hijos de Zebedeo, esto que parece que buscan los primeros puestos, la propia mamá. Cuando estés en tu reino, cuando seas el rey, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y otros dos discípulos. El número 2 significa comunidad, es decir, Upepe, Ñandeña y Meñaína. Otros 2 discípulos somos nosotros. Te pone estos personajes para darte a entender que nosotros entramos hoy en este relato. En el relato de la aparición de Jesús. Allá ella misma, ella bañandé, ya ella bañandé yara. Es recomenzar de nuevo. Simón Pedro, que siempre fue el capo, ¿verdad? Y entonces vamos.
Ya vayan de droga, ellos están de nuevo en su casa, vamos a recomenzar todo. Lo hemos perdido al Señor, ha muerto, lo han matado. Y entonces vamos a recomenzar nuestra propia vida. Pero sin embargo, el Señor se adelanta y dice, voy a pescar, dice, o sea, vamos a volver a lo nuestro, lo que antes hacíamos y lo que sabíamos hacer. Y ellos dicen, vamos también nosotros. Salen, suben a la barca y esa noche no pescaron nada. Esto es una seña muy importante, una señal. No pescar nada significa el no tener al Señor en la propia vida. No podemos pescar nada. Y Jesús ahí amanece con ellos y está a la orilla. Esto es otro elemento fundamental. En otra oportunidad Jesús caminaba sobre el agua y se va junto a ellos. En esta oportunidad Jesús no camina sobre el agua, se quedó en la orilla. A ver si se dan cuenta, el resucitado. Y dicen luego, él pregunta, muchachos, ¿tiene algo que comer? No, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ciertamente que ellos obedecen solo bajo la voz del Señor, del resucitado. Y ahí entonces ellos dicen, es el Señor. Y entonces viene la reacción de Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua, ante la voz del Señor. Aquí hay más elementos, queridos hermanos, tan lindos, que podemos seguir reflexionando. Pero me parece que con estos elementos que ya fuimos viendo y subrayando, nos ayudan muchísimo, ¿verdad?, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos entender. Niñañez, animate. En todo caso, comencemos de nuevo desde este lugar donde habíamos iniciado ya con el Señor cuando Él estaba vivo con nosotros. Es como decir, volvamos a Galilea, volvamos desde origen, recomencemos todo, pero ahora recordemos que será con la presencia del Señor resucitado. Y ciertamente que si le obedecemos al Señor, si escuchamos, ¿tienen algo para comer? No. Tiren las redes. Háganme caso. 153. El número simbólico de la cantidad verdaderamente de el obedecer, porque obedecemos entonces la cantidad que nosotros vamos a poder, entre comillas, pescar, es decir, ganar adeptos, hacer que se vuelva a Dios, hacer que todos le tengan como centro al Señor en sus vidas. Pidamos esta gracia y continuemos de esta manera nuestra Eucaristía en el día de hoy. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Cristo el resucitado, ilumínanos. Cristo el resucitado, ilumínanos. Por el Papa y sus colaboradores, para que guíen a la Iglesia de Cristo por el camino de la renovación y por la verdad revelada en Cristo, oremos al Señor. Cristo el resucitado, ilumínanos. Por los que trabajan en la Iglesia, para que respondan desde el amor y la sabiduría a los nuevos tiempos de cambio, oremos al Señor. Cristo el resucitado, ilumínanos. Por los que andan confundidos y desorientados, para que queden iluminados y guiados por la vida nueva en Cristo, oremos al Señor. Cristo el resucitado, ilumínanos. Por todos nosotros, para que demos testimonios del Cristo resucitados a los demás hermanos de la comunidad, oremos al Señor. Cristo el resucitado, ilumínanos. Dios Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero
abandonarme, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, realiza en nosotros por tu bondad lo que significan estas ofrendas pascuales, para que desde las alegrías y fatigas de la tierra nos elevemos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande,
Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madrecita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Hacer los 16 años en julio y entrar en agosto.
Ninguna entre esa edad, pero a mí ya me recogieron y he sido muy feliz. Conocí otras órdenes religiosas de otras monjas, pero el Señor tiene sus planes y este era el lugar para mí. Y a los 21. Pues no me dio por ir a más, ¿no? Y eso que tenía primas, tengo primas en otros conventos. Mi madre es más contenta que diría monja, ¡ay, qué contenta! Dijo, ya podía ir la otra también. Mi marcha monja, se acabó. Iba buscando el hombre perfecto. Yo quería casarme, tener hijos. El Señor tenía otros planes, pero realmente me concedió todo lo que yo deseaba. Que sea muy fiel a mi vocación. Soy monja de clausura, monja contemplativa, pues que contempla al Señor bien. La figura de San Juan Bautista a mí me fascina, la humildad, el saber que es primo del Señor. Nacimos en Jerusalén y nuestro carisma es la hospitalidad, somos hospitalarias y dentro de la clausura intentamos vivir esa hospitalidad en la medida de nuestras posibilidades, con una casa de espiritualidad que tenemos y con hospederías, y se acoge a la gente, se le ayuda, cualquier necesidad que tengan, espiritual o material, si hace falta. Pedimos mucho por los hermanos de la orden todos los días, ¿verdad? Mucho. Todos los días. Todo el día, Señor. Ayuda a los hermanos de la orden y en sus dificultades, no los dejes solos. Acompáñalos tú y que hagan en toda tu voluntad. La cruz de Malta tiene las 8 puntas, son las 8 bienaventuranzas. La verdad es que son muy importantes. Yo pienso que es el testamento que nos dejó Jesús. Nuestra espiritualidad está dirigida completamente, pues somos de la Orden de Malta y tiene una prioridad nuestros hermanos de orden y toda la misión que ellos tienen. Y entonces para nosotros rezar por los miembros de nuestra orden es vital y muy necesario. También a nosotras nos favorece el pedir por nuestra orden. Que hoy hace falta en el mundo oración. Rezo con fe, rezo con mucha esperanza, rezo por los demás y rezo con amor al Señor y agradecimiento. ¿Para qué estamos aquí si no? Por la salvación de las almas. Tiene sus orígenes en la caballería y en familias nobles cristianas. Por eso, una de las principales funciones de la Soberana Orden de Malta es alimentar la fe católica y ayudar a los más necesitados. Como los poderosos tienen voz en todas partes, nosotros intentamos ser la voz de los pobres y de los que no tienen voz. Durante siglos ha estado a la altura de esta misión con gran esfuerzo. Actualmente cuentan con más de 13.000 miembros y su labor humanitaria se extiende en unos 120 países. Aproximadamente el 95% de su trabajo son proyectos a largo plazo o permanentes. En Europa Occidental, por ejemplo, o en el mundo desarrollado tenemos hospitales, hogares para ancianos, hospicios para moribundos, casas para personas con discapacidad.
En países en vías de desarrollo, la Orden de Malta lleva a cabo programas sanitarios y de ayuda en zonas de emergencia en lugares como Sudán del Sur, Congo, Afganistán, India y Sri Lanka. ¿Pero qué hay que hacer para ser miembro de la Orden de Malta? Tienen que haber participado activamente en algunos proyectos de la Orden, ser católicos practicantes y haber sido invitados por un miembro de la Orden. Aunque la Orden de Malta no tiene territorio propio, mantiene relaciones diplomáticas con 104 países. Además del trabajo humanitario, la Orden también es mediadora en conflictos. Hablamos directamente con gobiernos, tenemos una gran independencia, somos neutrales, no somos políticos, por eso nuestro trabajo es mucho más fácil. La Orden de Malta fue fundada en el siglo XI, pero combina una fuerte tradición con las últimas técnicas en el trabajo social. Esto es consecuencia del legado del hermano Gerard, fundador de la Orden, que retaba a las personas a ver a los necesitados no como una carga, sino como compañeros. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara-Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Obsequium pauperum. Dos palabras latinas que significan tener conciencia y un deseo de ayuda a aquellas personas que se encuentran en un estado de pobreza. Y pobreza en su acepción más antigua significa carencia de algo importante y esencial. No hay forma de necesidad más absoluta y desoladora que la de una persona enferma. Una persona que sufre de un pobre estado de salud. Personas enfermas de cualquier época, raza o creencia. Estas son las personas a las que los caballeros de la Orden de Malta han servido durante más de 900 años. Desde Tierra Santa al Mediterráneo y posteriormente desde su nuevo centro de operaciones en Italia. La cruz de 8 puntas sigue simbolizando la modernidad perenne de una institución humanitaria global que hoy en día gestiona 20 hospitales y miles de centros médicos y de salud en más de 120 países. Dentro del compacto tejido de estructuras humanitarias de la Orden, destacan 11 centros médicos y sociales en el Líbano, donde durante más de 50 años, cristianos y musulmanes han proporcionado asistencia diaria a personas de la tercera edad, niños y discapacitados. También en el Oriente Medio, otra joya preciosa es la maternidad en Belén. En la cuna de la cristiandad, en una parte del mundo que supone una encrucijada de relaciones tensas y conflictos sangrientos, la Orden ha cultivado un oasis de vida y esperanza. En este hospital, futuras madres de cualquier religión encuentran cuidado y confort, y en él han nacido más de 50.000 niños en los últimos 20 años. Well, of course, it takes us back to where we started. After all, that's where the order comes from. It comes from the Holy Land originally. So, of course, it's very appropriate that we are still concerned with what goes on there. And we, I hope, provide a really useful contribution to what goes on in a very difficult part of the world. It's extremely interesting that by far the largest number of people whose babies are delivered there are from Muslim families rather than from Christian, or indeed from Jewish families. So that in itself is extremely interesting from our point of view. And I think that we make a pretty good contribution to life, the very difficult life which most people lead in the West Bank. En África o en el sudeste asiático, la Orden ha adquirido el reto de confinar a los libros de historia a la antigua, pero ahora curable, enfermedad de la lepra. En los Estados Unidos, Chile y Guatemala, la Orden gestiona establecimientos para proporcionar asistencia a los niños más desfavorecidos, a madres solteras y a jóvenes con necesidades. En Europa trabaja con los mayores, drogadictos y los sin techo.
Su compromiso social es muy apreciado por la Unión Europea. En febrero del año 2009, esto llevó a la Comisión Europea a firmar un acuerdo de cooperación con la Orden. El británico Frank Matthew Festing fue elegido Gran Maestre de la Orden de Malta en marzo del año 2008. Durante sus viajes al extranjero en el año 2010 pudo ver de primera mano las actividades que desarrolló la Orden en la República Democrática del Congo, donde la población sufre uno de los más crueles conflictos en África. También visitó Kenia, donde la Orden asiste a cientos de huérfanos, víctimas de la epidemia del SIDA por el virus VIH, proporcionando asistencia sanitaria en los barrios marginales y en las cárceles. Durante medio siglo, Malteser Internacional, el cuerpo internacional de ayuda y auxilio de la Orden, ha tratado grandes emergencias, epidemias o conflictos armados. Hoy en día gestiona más de 200 proyectos humanitarios y de cooperación en África, Asia y América del Sur. Fue una de las primeras organizaciones en acudir en auxilio de Haití después del terremoto que causó más de 230.000 víctimas. Su programa humanitario allí durará al menos 3 años. El plan incluye asistencia médica básica, campañas de vacunación, programas de asistencia psicológica, acceso a agua potable y reducción de la pobreza. La prerrogativa de ser un Estado soberano y su carácter internacional garantizan la continuidad de la vocación de la Orden. La Orden tiene lazos especiales con Italia, quien la acogió desde su exilio de la isla de Malta hace aproximadamente 200 años. Italia le permitió establecer 2 sedes de gobierno extraterritoriales en Roma. Hoy la Asociación Italiana sostiene decenas de centros médicos y especializados, tales como unidades de diabetes, o el Hospital San Juan el Bautista en Roma, un punto de referencia nacional para la rehabilitación neurológica y para las víctimas de derrame cerebral. Tras el terremoto de Aquila en el año 2009, la Orden de Malta desempeñó un papel fundamental operando en 2 campamentos de refugiados, donde empleó a más de 900 trabajadores durante 6 meses. En el Canal de Sicilia, médicos y personal sanitario voluntarios de la Orden se embarcaron en navíos de la patrulla costera para encontrar y tratar a inmigrantes, con frecuencia deshidratados y desnutridos. En la isla de Lampedusa, el Gran Maestre tuvo la oportunidad de escuchar las crónicas de los refugiados que durante días enteros habían vivido sin comida ni agua antes de alcanzar la isla. Servir a la humanidad en su fragilidad y defender su dignidad. Esta gran misión está garantizada por la soberanía institucional de la Orden de Malta, la base imprescindible para su misión humanitaria. La Orden de Malta ha mantenido siempre su identidad católica. Casi 1000 años después de su fundación, la cruz de 8 puntas, símbolo de las 8 bienaventuranzas, todavía representa para el mundo el compromiso de servir a los pobres y a los enfermos. La actividad diplomática de la Orden en más de 120 países garantiza dedicación y honradez en sus misiones humanitarias. It's a question of developing what we do in the most effective way. That's how we differ, of course, from other aid organizations, because a great many of them don't have the ability to talk direct to governments and don't indeed know the diplomats, don't know the people in the various ministries, foreign ministries, health ministries and so forth around the world. If we have an effective and well-qualified diplomatic service, and of course we do know those people, and that makes everything so much easier. So it's certainly something which we wish to continue to develop as time goes on. Es esta confianza la que allana el camino a las ambulancias con la cruz de la Orden de Malta en las zonas de guerra. La que da confianza a organizaciones y a gobiernos para financiar proyectos patrocinados por la Orden. Y la que faculta a los caballeros de Malta para ser fieles a sí mismos y a su misión. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Orden de Malta es una de las instituciones más antiguas de Occidente. Nació en torno al año 1048, cuando Fray Gerardo Tum y unos comerciantes amalfitanos abrieron un hospital en Jerusalén. En sus inicios se dedicaba a ayudar a los peregrinos de Jerusalén y con el tiempo empezaron a atender las necesidades sanitarias de toda la ciudad, una misión que persiste en el tiempo. Trabaja como institución dedicada a dar testimonio de la fe y brindar su mejor esfuerzo para atender las necesidades de los enfermos y de los más necesitados. La Orden de Malta cuenta con 13.500 caballeros y damas, 80.000 voluntarios y 20.000 empleados distribuidos en todos los continentes. Todos tienen unas vocaciones que comparten y tienen que desarrollar, que es la vocación religiosa, porque esta es una orden cristiano-católica, la vocación de la misión como voluntarios, y todos tienen niveles diferentes según también lo que puede cada uno hacer, ¿no? La Orden de Malta es una entidad soberana, equivalente a un Estado. Puede conceder matrículas a vehículos y tiene su sistema postal. Se organiza por territorios y su autoridad suprema es el Gran Maestre, quien tiene rango de jefe de Estado. Además, es superior religioso de la Orden. La Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas con 107 países, pero no defiende los intereses de una sola región. Por eso, puede trabajar en muchas zonas. Lo hacemos a través de 2.000 proyectos humanitarios en 120 países, en los 5 continentes. Nosotros no defendemos un Estado nacional, defendemos en realidad a nuestros enfermos que están en todas partes del mundo. La Orden tiene una tradición nobiliaria y caballeresca y se hereda de padre a hijo. Existen 3 clases de miembros: los religiosos con votos de pobreza, castidad y obediencia, los que se comprometen a vivir con la promesa de obediencia y los miembros laicos, que viven según los principios de la Iglesia y de la Orden. Hoy en día, para ser miembro, se necesita una formación teológica sólida y un corazón noble, y quien desee entrar en ella debe participar en uno de sus proyectos y ser invitado por un caballero. La Unión Internacional de Superioras Generales vive este año un periodo de Asamblea General. Coincide con el Sínodo y con la guerra en Europa, un fenómeno que, según su presidenta Jolanta Kafka, también ha sacado fuera lo mejor de muchas personas en la acogida. Me gusta pensar que la generosidad humana, la generosidad de los religiosos, de los creyentes y de las personas simplemente, siempre es un movimiento que genera vida, ¿no? Y es verdad que no nos gustan noticias del drama, nos duele ver, por ejemplo, estas fotos, ¿no?, de los cuerpos de las personas muertas en la calle. Es un dolor atroz, ¿no? Y pensar cuánto odio quedará después de esa guerra. Cuánto odio habrá que sanar de nuevo, ¿no? Es una cosa terrible. La guerra ha cambiado también la labor de las religiosas, que han debido dejar otras tareas para centrarse en quienes huyen de la guerra. Un desprendimiento voluntario de bienes, de renunciar a cosas que son superfluas y podemos compartir con quienes ni tienen lo esencial, ¿no? Creo que esto ayuda a sacar nos saca de nuestros egoísmos, de nuestro confort, ¿no? De que aquí no nos falta nada, ¿no? Pero allí falta todo, ¿no? Un concentrarse en lo esencial que también han aplicado al camino sinodal, en el que aprecia mucha participación y entusiasmo entre las religiosas. En este momento sí que estamos viviendo también un periodo de primavera, y la vida religiosa femenina, también masculina, lo vivimos con mucha esperanza, los procesos de transformación de la Iglesia en la que nos sentimos parte.
Una participación que se plantea como servicio a los demás y a toda la Iglesia. Si preguntásemos a las mujeres, seguramente vamos a decir eso, quisiéramos estar compartiendo más la vida de la Iglesia, de modo más visible, pero no como una reivindicación, ¿no? Entre el 2 y el 6 de mayo, las superioras de congregaciones religiosas se verán en Roma de forma presencial para aportar las conclusiones de su asamblea. Onora padre e madre e avrai vita lunga sulla terra. Questo comandamento di onorare i vecchi ci dà una benedizione che si espressa in questo modo: avrai lunga vita. Per favore, custodire i vecchi, e si perdono la testa, custodire i vecchi, perché sono la presenza della storia, la presenza della mia famiglia, e grazie a loro io sono qui, possiamo dire tutti noi. Grazie a te, nonno e nonna, io sono vivo. Per favore, non lasciarli da solo. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo, que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios.